están pasando hechos extraordinariamente fuertes, históricos. Estamos teniendo exportaciones récord de maíz, tuvimos exportaciones récord de trigo durante el verano, buena campaña de soja. Argentina está sacando provecho. El agro argentino está enfrentando una inflación en dólares, estás encontrando con una caída de rentabilidad fenomenal. Estaríamos entrando en un último cuatrimestre histórico en términos de esta anomalía de la temperatura del agua. Tener problemas es tener exceso de precipitaciones. Vamos a ese escenario y hay que estar preparado. No te puedes sorprender. Fue un año con bastantes siniestros, está arriba del 70%. Probablemente la demanda de esta campaña sea mayor porque va a haber más tormentas, quizás ya sea en cantidad de hectáreas aseguradas y suma asegurada haya un incremento. Entendemos que la demanda de seguros agrícolas va a ser buena. No hay tanta dispersión de precios entre compañías. La fuerza de venta para mí está muy desarrollada. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Tranqui, que nada te quite la calma. Hay una nueva aseguradora de riesgos del trabajo, Serena ART. Producí tranquilo, decidí tranquilo, crece tranquilo. Serena ART protege tu bienestar. Bienvenidos a una edición de 100% Seguro. Hoy un programa dedicado a uno de los vectores más importantes de crecimiento de nuestro país. Nos referimos a el campo, al campo argentino. Vamos a hablar de muchísimos temas vinculados, por ejemplo, obviamente, a lo que son los seguros agropecuarios, pero antes un especialista, un consultor en agronegocios para ver lo que es el contexto internacional y también local, cómo está el campo a nivel general. Estamos con Germán Iturriza, un placer. Germán, gracias por tu tiempo. Por favor, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bien, bueno, ahora sos un influencer, tenés mucho conocimiento, un conferencista, muchos temas para hablar. Vamos a empezar, si te parece, de lo general, lo particular y de lo internacional, porque estamos en un contexto global bastante revulsivo y eso obviamente seguramente impacta en lo que es el sector agropecuario. Sí, correcto. Estamos viendo una dinámica histórica, desde que comenzó la guerra, que es el factor, el driver de los precios en estos últimos meses. El petróleo se ha disparado, ¿sí? Han subido muy fuerte los costos en dólares de la producción global de alimentos, que es algo que no se habla mucho, pero vos cuando vas a mirar en particular el costo de los fertilizantes y dentro de los fertilizantes el costo de la urea, que se ha disparado, ¿no? Ha pasado de niveles de 600 a niveles de $1000 la tonelada. Bueno, esa configuración de los últimos 3 meses ha de alguna manera puesto en jaque las perspectivas futuras de producción. Ahora, eso en un momento generó una suba de precios muy agresiva de soja, de maíz, de trigo, de girasol, pero que hoy empezó a moderarse. ¿Por qué empezó a moderarse? Porque la evolución de la campaña del hemisferio norte, que hoy tenés a Estados Unidos recién finalizada la siembra de soja y maíz, tenés a Europa, a Ucrania, a Rusia, bien avanzado en la producción de trigo, girasol, maíz también. Entonces cuando de repente el mundo, digamos, empieza a detectar que, che, bueno, la oferta, veníamos de un escenario muy de pánico, de crisis, bueno, la oferta pinta que va a estar, bueno, empiezan a relajar los precios, claramente, ¿no? Y después, obviamente, si hay paz, no hay paz, si tenemos misiles, no tenemos misiles, los precios van a ser para un lado o para el otro, ¿no? Totalmente. Sí, en general uno cuando habla de incertidumbre piensa que es algo negativo para todos. Este contexto también, a nivel commodities, a nivel indicadores que recién mencionabas, ¿trae cosas positivas para el campo argentino o son más negativas que positivas? Bueno, nosotros al estar alejados de toda esta incertidumbre geopolítica y bélica, claramente es favorable, ¿no? Tenemos claramente oferta disponible y la estamos aprovechando como lo haría cualquiera. Ahora, también hay que entender que si bien estamos alejados geográficamente, políticamente estamos metidos, claramente, ¿no? Hay un apoyo explícito del gobierno a Israel y a Estados Unidos, un giro histórico en la política exterior argentina,
Y para lo que es el agro, estamos teniendo exportaciones récord de maíz, tuvimos exportaciones récord de trigo también durante el verano, récord de producción de trigo, muy buena campaña de maíz, habrá que ver si termina siendo récord o no, pero en general es muy buena, buena campaña de soja. O sea, nuestros productos que son hoy, no escasean en el mundo, pero sí están de alguna manera desarbitrados en términos de precios, Argentina está sacando provecho. Claro. Bien, bien. A ver, teniendo en cuenta que históricamente Argentina ha sido una potencia agroexportadora, y en base a lo que comentás, yo recién cuando arrancaba el programa decía que el campo es uno de los motores de crecimiento históricos de Argentina, en el presente y en el futuro, pero ¿cómo es hoy, ya metiéndonos en el plano doméstico, que está la situación del campo a nivel general, este contexto también de país bastante, digamos, heterogéneo, pero que el campo sigue siendo un bastión importante también como generador de divisas, que es muy importante para el país y demás? Sí. Que disfruten los últimos años que le queda al campo. No, en el buen sentido lo digo, pero la verdad que el campo siempre, como los últimos 20 años, ha sido el generador de divisas. Bueno, minería, petróleo, le están golpeándole la puerta, se viene minería y petróleo. Se supone, según los números, a partir de 2028 ya minería y petróleo van a generar más dólares que el campo, ¿no? Pero son complementarios, no es que uno saca el rol a otro. Totalmente, pero sí hay una proyección a 2030 realmente es increíble y lo cual le va a permitir a Argentina ganar mucha estabilidad. Va a venir en la próxima gestión. Hay que ver qué gestión tenemos. ¿Quién va a gestionar? ¿Con qué cabeza se va a gestionar esos excedentes de dólares de minería y petróleo? Eso es muy importante porque puede ser un término estratégico, puede ser simplemente un término financiero económico. Estaría bueno que Argentina se pregunte qué vamos a hacer con esos excedentes y qué tipo de cambio queremos tener. Porque hoy el agro argentino, que está todo bien, está disfrutando de esta situación internacional, donde igual los precios están bajos, históricamente están bajos, y si los deflaciono, están muy bajos. Germán, vos viajas mucho por el interior, te agarramos acá en Buenos Aires con suerte porque sos más de una persona que estar viajando, y la Argentina es muy diversa y hay muchas zonas distintas. Quería preguntarte, digamos, porque vas a hacer un análisis general, pero hay polos productivos o zonas donde está más afectado o menos. Hoy Argentina, el campo depende de ciertas zonas que antes no. ¿Hay cambios respecto a eso? Sí, no tienes cambios estructurales en la producción, porque mientras los derechos de exportación sigan existiendo, hay zonas de Santiago del Estero, zona de Chaco, zona de San Luis, que nunca van a poder participar del mercado fuertemente, ¿no? Son zonas que hoy se consideran marginales, son buenas, pero marginales. Entonces, si tuviéramos derechos al cero, esas zonas podrían explotarse mucho más. Después tenés la zona de Rosario y alrededores, ahí lo que se puede observar es que todo el polo de molienda de soja es muy fuerte. Hoy tenés aceite de soja en máximos históricos en el mundo. Claramente hay mucho margen, hay un margen de molienda extraordinario también, y lo que te permite es tener una capacidad de compra, de pago, digamos, por parte de la empresa que hace la molienda de soja, también extraordinaria, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas distorsiones. El aceite de soja llegó para quedarse. Discutible, ¿no? Porque tengo el aceite de soja en récord, en máximo, pero porque el petróleo está a niveles de $100. Claro. Ahora, hace un rato estaba a 89.90, pero están rondando una zona alta del rango histórico. Entonces, claramente el petróleo a estos niveles está acelerando la molienda de soja y por ende también que muchos países elevaron el corte de biocombustibles, la mezcla. Entonces ahí tenés una demanda acelerada y extraordinaria también para producir aceite de soja, ¿no? Entonces Estados Unidos está con la molienda full, hay una proyección increíble, digamos. Entonces eso hay que darle de comer, hay que producir, Sí, ¿no? claro. Hoy el mercado de soja en particular está más tensionado por esta situación de los aceites. En cambio el mercado de maíz, el mercado de trigo es el tradicional, oferta y demanda, salvo que maíz saquemos una ley de biocombustibles y nos pueda o ajustemos la que está, claro, y potenciemos la producción de etanol, por ejemplo. Claro. Podría ser, ¿no? Podría ser interesante y eso nos generaría también con la ganadería una demanda adicional en el mercado interno para maíz, lo cual es súper interesante, ¿no? Como una política de Estado. A ver, Germán, hay variables que el campo no puede gestionar, como son los commodities, los precios, y tampoco el tema climático, que es una variable fundamental. Lo vivimos mucho en lo que es el sector en materia de seguros. Quería preguntarte un poco las expectativas en la próxima campaña en la que está en curso, digamos, porque también uno ve informes y habla de un potencial super niño. Sí. No sé si eso es viable, también explicarnos, digamos, de qué se trataría y cómo podría impactar en el campo. Bueno, cuando se dice super niño, le ponen otros nombres, qué sé yo, lo que se está diciendo es que hay una zona del Océano Pacífico, ¿sí? Frente a la costa de Ecuador, hay una zona que se estudia que dice se va a calentar más de lo normal.
¿no? Muy fuerte, o sea, a niveles que por lo menos el ser humano nunca vio. Y si se cumple también la estadística y lo que pasó en la historia, la zona litoral argentino, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, tiene todos los números para tener problemas. Cuando digo tener problemas es tener exceso de precipitaciones, ¿no? Entonces, vamos a ese escenario muy probablemente. No nos puede sorprender. Sí hay impactos que no vas a poder manejar, pero no te puede sorprender. Entonces, cuando vos mirás, eso decís, che, hay que tomar medidas. Pero empezando en un productor agropecuario. Y ahí lo primero que hago es irme a mirar 2015-16. Che, ¿cómo fue 2015-16, que fue el último niño fuerte en mi zona? Si tuve problemas de precipitaciones, después no sabemos si va a ser en marzo, si va a ser en enero, no se sabe. Pero digo, si en la campaña 15-16 tuve problemas, bueno, muy probablemente pueda volver a tener problemas. Entonces tengo que pensar qué hago con la ganadería, cómo entro y salgo de mi campo, la logística, los caminos rurales. ¿Cómo va a estar todo eso? Bueno, si yo detecto que voy a tener problemas, tengo que tomar medidas anticipadas. Después vemos cómo lo manejamos, pero no nos podemos hacer los tontos. Sabemos que por lo menos el litoral argentino va a una situación de complicaciones, ¿no? Sí, clarísimo. Me queda poco tiempo, pero quiero la última pregunta dedicarle a un tema que sé que te apasiona a título personal y está cambiando un poco también la vida del mundo, y el campo no es la excepción, como es la tecnología, como es lo que es inteligencia artificial. ¿Cómo ves que está impactando actualmente en el sector y a futuro, sobre todo pensando en aquellas cuestiones que hace falta para que el sector agropecuario potencie aún más la importancia que tiene en la economía argentina? Bueno, yo sé que se está usando a full en todos lados. En el agro, mucho en la planificación, mucho en el análisis estadístico, ¿no? Porque hoy un productor, ¿qué tiene? Su libreta, anotada las lluvias, anotado lo que sembró, la cantidad de hectáreas, el híbrido, fecha de fumigación. Bueno, todo eso hoy se puede volcar en una planilla, en una aplicación, y eso te permitiría generar un histórico, y a partir de eso generar, de alguna manera, cruzar variables, ¿no? Cuánto me llovió, las temperaturas, los rinders, qué apliqué, qué no apliqué, fecha de siembra, el híbrido. Entonces, cuando mirás todo eso para adelante, decís, es espectacular. Y lo que una cabeza, capaz que te costaba mucho, necesitaba mucho tiempo de análisis, sentarte, pensar, o tener tu ingeniero o tu ingeniera que te puedan de alguna manera asesorar en ese sentido, pero hoy lo podés volcar al algoritmo y eso te empieza a entrelazar un montón de datos. Es infinito, sinceramente es infinito. Creo que va a mejorar por lo menos la toma de decisiones en términos de qué mezclas o qué combinación hacer con este escenario climático que tengo para adelante, qué riesgos quiero correr, qué riesgos no quiero correr o qué riesgos quiero cubrir tomando seguro, digamos, te va a ayudar. Ahora, no es todo, obviamente, ¿no? Es un apoyo, es una herramienta para discutir, para pensar, pero nunca para entregar la decisión final. La decisión final, la ponderación final de todas las variables, la tiene que hacer el ser humano que conoce el territorio y tiene experiencia y quiere ver cuánto riesgo quiere poner en el suelo, ¿no? Germán, muchas gracias por tu tiempo, fue un placer. Por favor, un abrazo grande. Bueno, seguimos en 100% Seguro, una tanda muy breve y nos metemos en el segundo bloque con el responsable de seguros agropecuarios de Allianz Argentina. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Siempre es bienvenida la voz de todos. Nosotros tenemos que garantizar la sustentabilidad de esta profesión. Del asesor de seguros como protagonista, porque es el profesional adecuado en este traslado de riesgos del asegurado a la aseguradora.
Bueno, y continuamos en 100% Seguros. Ya tuvimos un panorama general de lo que es el sector agropecuario. Es momento de meternos en lo que son los seguros puntualmente. Estamos con un referente del sector, ya hace más de 20 años en Allianz. Nos referimos a Andrés Laurum, gerente de riesgos agrícolas de Allianz Argentina. Andrés, como siempre, un placer. Bueno, igualmente para mí un placer charlar con ustedes. Bien, bueno, vamos a arrancar por el principio y por la actualidad, ¿no? Porque estamos cerrando ya una campaña agrícola 2025-2026. A ver, ¿cómo es el balance que hacen ustedes a nivel mercado y compañía en particular? Bueno, a nivel mercado, entendemos que fue un año con bastantes siniestros. Al inicio fue con heladas, el 28 de octubre, afectando cosecha fina, pero después también hubo granizos. Podemos decir que el mercado, según estimaciones que se comentan, está arriba del 70% la siniestralidad. Eso significa que estás casi en break-even. Y en el caso puntual de Allianz, tuvimos selectivos en muchas regiones y bueno, entonces eso también se tradujo en que nuestra siniestralidad está bastante aceptable, mejor que esa siniestralidad, estamos 50%, pero bueno, también estuvimos con algunas selección de riesgo, de clientes, de zonas, de cultivos, o sea, estuvimos analizando con nuestras estadísticas dónde poner más nuestras fichas. Bien, y las fichas calculo siguen puestas como históricamente en lo que es granizo y granizo convencionales. ¿Hay un cambio en el mix de la oferta o sigue muy concentrado ahí? Y la pregunta fuera de eso, ¿qué están trabajando puntualmente? Sí, en el mercado y nosotros también, nuestro fuerte es el granizo y los adicionales. Los adicionales típicos, que es heladas en cosecha fina y adicionales de viento en cosecha gruesa. Por otro lado, también se está hablando un poco de seguros de índices o paramétricos. Sí. En eso yo no veo tanto desarrollo, tanto interés por parte de la demanda y entiendo que es más para el lado de los agregadores, los potenciales clientes, como pueden ser empresas aceiteras o, digamos, alimenticias, que necesitan mercadería para originar sus productos. Entonces, ahí por ahí un paramétrico puede andar. Entonces, vemos ahí que puede haber un potencial no muy importante, pero que ya se está empezando a mover. Y el otro aspecto que también yo entiendo que puede haber cierto mercado son para todo lo que es ganado en crías intensivas. Bien, justamente repasamos un informe que hace poquito sacó la Superintendencia, que hablaba un poquito de una producción en baja o estancada y también una caída en lo que son hectáreas aseguradas. ¿Hay una tendencia que cambió, digamos, o es un tema cultural o estructural del mercado que cuesta cambiar? Yo coincido con esas cifras, son reales. Para mí el mercado está estancado, no crece y de hecho decrece. Depende la demanda. Y yo creo que los factores que hacen que el mercado no crezca son un poco de todo. Percepción de riesgo, hay años que hay más percepción de riesgo que otros. Rentabilidad del sector. El agricultor hoy en día atraviesa una situación en la cual, si bien los precios y la producción han sido buenos, pero los costos en dólares han crecido muchísimo. Todo esto hace que muchas veces el agricultor tenga menos interés en proteger sus cultivos, ¿no? en algunas regiones sobre todo. Y después la carga impositiva que tiene el seguro también es muy elevada, entre impuestos nacionales y provinciales no baja del 25-30%, entonces también eso quita suma asegurada al negocio. Probablemente la demanda de esta campaña sea mayor porque va a haber más tormentas, mejores cultivos por buena humedad en el suelo y entonces quizás este año la demanda, ya sea en cantidad de hectáreas aseguradas y suma asegurada, haya un incremento. Eso te iba a preguntar, ya esta campaña que está comenzando ahora en el mes de julio, con una perspectiva climática de exceso hídrico, temas culturales, porque entiendo que tampoco el chacarero todavía toma el seguro como parte de su estructura de costos o lo ve como algo que incide en una rentabilidad que por sí está bastante ya achicada por temas de dólar al alza y demás. ¿Cómo prevén, digamos, este nuevo ejercicio? Y un poco como decía ahora, si bien la rentabilidad del sector no es la mejor, generalmente cuando hay un año niño, un año muy húmedo, hay zonas afectadas por anegamiento que son las más perjudicadas, ¿no? Centro de Provincia de Buenos Aires, ahí la zona se disminuye mucho el área sembrada. Sin embargo, las zonas que se cultivan producen mucho, tienen buenos rendimientos y ahí entendemos que la demanda de seguros agrícolas
va a ser buena, mejor que otros años. Y Andrés, en cuanto al pricing, la competencia de mercado, la suficiencia tarifaria, ¿cómo está el mercado, digamos, entre los operadores que entre pocos toman gran parte de lo que es la torta del mercado y el rol que tiene el reaseguro? Porque hay pocos operadores grandes a nivel internacional, pero también de una manera regulan lo que son las cuestiones de indicadores comerciales del mercado. Sí, casualmente ahora están expirando los contratos, ¿no es cierto? Y bueno, la siniestralidad del mercado fue superior a la esperada, entonces vemos que el reasegurador va a querer reajustar sus costos. El sistema de reaseguro argentino los grandes operadores tienen un sistema de tasas mínimas que estamos obligadas por lo menos a respetar para poder mantener un control de precios y que la misma no haya un desfasaje muy grande. Si bien no hay acuerdos, ni mucho menos, no hay tanta dispersión de precios entre compañías y sí entendemos que hoy en día cada vez el servicio o el riesgo financiero de las compañías hace que un agricultor elija una compañía a otra o los productores de seguros, sus carteras, prefieran derivarlas o, digamos, ofrecerlas a compañías con respaldo financiero fuerte. Bien. Andrés, este año en Córdoba hubo una experiencia de articulación pública-privada con un seguro multirriesgo. Quería hacer un poquito tu visión sobre este caso puntual. ¿Cómo lo ves y cómo debería avanzar eso a futuro? Y yo creo que todas estas iniciativas son positivas, lejos. Por más que sean programas pequeños, sumas aseguradas muy conservadoras o, digamos, coberturas muy conservadoras, es un inicio para que esto crezca, lo público-privado tiene que generarse y de esta manera poder hacer que la participación del Estado subsidie la tasa de prima para este tipo de coberturas en el cual el sector privado necesita una ayuda, ¿no? para poder, o sea, no el sector privado, el agricultor necesita una ayuda para que el Estado, parte de la prima lo pague el Estado y de esa manera poder ser sustentable y que sea un círculo virtuoso de que en la medida que se va asegurando más, se va generando más datos y bueno, eso cada vez en los programas de otros países, la participación estatal a lo largo de los años va bajando un poco porque ya se genera un volumen de prima y un negocio más sustentable, diríamos. Pero sí, yo adhiero a que para mí son todas iniciativas, aunque sean conservadoras, son buenas. Andrés, te traigo una pregunta que también le hicimos a Germán Iturriza en el bloque anterior, que tiene que ver con el impacto de la tecnología. Es un tema que venimos hablando con vos, pero desde la última entrevista hace un par de años a la actualidad, el mundo con la IA cambió también rotundamente y quiero ver cómo está impactando esas cuestiones digitales, tecnología e inteligencia artificial en lo que es los seguros agropecuarios. Yo creo que hoy en día está empezando a tener sus efectos, pero le veo un potencial enorme. Desde generar para sistemas, generar programas, la gestión del negocio, la gestión administrativa puede colaborar muchísimo. En el punto de vista de siniestros, analizar, por ejemplo, los daños, imágenes satelitales, todo eso puede colaborar muchísimo, planos, el análisis de una imagen satelital de un campo previa y posterior a un siniestro va a ser muy pareja y muy exacta, pero le va a ofrecer una información muy acertada y precisa. Desde el punto de vista tarifación, pricing, yo lo veo a la inteligencia artificial ayudando muchísimo en el cálculo de tasas de riesgo, podría ser hasta por cliente, ¿no? No por cliente, sino por ubicación exacta del campo. Y así sucesivamente, para un programa de multirriesgo, la IA ayudaría muchísimo. Para un sistema paramétrico, ni hablar, porque tendrías las mediciones y te podría facilitar y homogeneizar toda la información. Esa es mi opinión al respecto. Yo creo que va a haber un cambio y va a ser un salto importante. Todavía es poco, pero le veo para adelante que va a ser imprescindible. Estamos viendo la punta del iceberg. Para mí sí, yo veo mucho potencial. Del seguro agropecuario en el sector decíamos que está estancado, hay poca hectárea asegurada respecto al histórico, no logramos avanzar. ¿Cuáles son 2 o 3 ejes que sí deberían ser centrales para que eso cambie a futuro? Buena pregunta. Difícil. Es difícil, sí. Porque antes, hoy en día la fuerza de venta, la parte comercial para mí está muy desarrollada y cada agricultor recibe por lo menos 1 o 2 propuestas
de seguros por año. Entonces puede comparar, o sea que yo veo que eso evolucionó mucho. Y del lado de las compañías de seguros, yo entiendo que hay un mercado para el granizo, pero el otro mercado es coberturas más, digamos, umbrella, que cubren más riesgos, sobre todo para mucho cuando la escala va aumentando de los agricultores, entonces ellos por ahí necesitan otro tipo de coberturas más adaptadas a sus necesidades y que protejan más riesgos. Y para ello, bueno, podemos decir multirriesgo, por ejemplo, pero para ello hay que ofrecer coberturas altas, buenas, como otros países, y a un precio razonable, no que, por lo menos como decía al principio, con una participación estatal. La otra es los préstamos. Cuando empiece a evolucionar más el mercado financiero y haya más financiamiento al agro, ahí también creo que si en la Argentina, con Piat o otros países, cuando compran con un seguro agropecuario, la tasa de riesgo es menor. Entonces también incentiva. Yo creo que no es por sí solo, sino que son varios actores que intervienen y que pueden hacer evolucionar el seguro agrícola como una necesidad y un facilitador para acceder a préstamos, para evitar altibajos, la volatilidad, etc. Bien, Andrés, como siempre, muy claro, un placer y siempre a disposición. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran nomás, son bienvenidos acá a Allianz. Como siempre. Bueno, a ustedes los despedimos para la semana que viene, pero como antes, siempre el ping-pong con los invitados del día de hoy. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. Madrugar. ¿Una palabra que te defina? Laburador. Pasión. ¿Carne o pasta? Carne. Carne. ¿Qué te saca de quicio? La ignorancia. Las dudas, las vueltas, la incertidumbre. ¿Innovación o tradición? Innovación. La innovación, definitivamente. ¿Un talento oculto? La lectura con entender el cielo, digamos, las estrellas, entender la energía del cielo. La pesca. ¿Team playa o team montaña? No, playa. Montaña. ¿Sos más racional o emocional? Racional. No, racional. Me considero racional. ¿Vino tinto, blanco o rosado? Tinto. Tinto, Malbec. ¿Un país pendiente por conocer? China. Francia me gustaría. ¿Te gusta manejar o que te lleven? Manejar. ¿El mejor riesgo que tomaste? Tener hijos. La familia. Tener hijos, Totalmente. Sí.